Aurelio López, y sigue la violencia en Celaya. El sábado, más muertos y casas, negocios quemados. Está igual que la pandemia, no acaba. Sí, hombre, nos llegan noticias de Celaya y de Guanajuato. Miren, de Moroleón. Está pegado a Uriangato. Este era un policía de Moroleón que vivía en Uriangato, pero lo separa una calle, para quien no lo conozca. Una calle es lo que separa Moroleón de Uriangato. Bueno, el domingo en la mañana, un grupo de hombres armados llegaron a una vivienda, entraron y mataron ahí a Prisciliano, de 35 años, que era agente de la policía. Pero además, como estaba con su mujer, también la mataron. Berenice, de 42 años. Ahora están investigando porque junto a los cuerpos fue encontrada una cartulina con algún mensaje que dejaron. Pero a domicilio. Llegaron en su moto, se bajaron, se metieron a la casa a la fuerza y adentro de su casa los asesinaron. Las cosas no paran en Guanajuato y lo malo es que parece que se van a poner peor, Liliana. Y esa forma de operar de muertes a domicilio ha sido muy característica de Celaya, del estado de Guanajuato, en donde antes decías, bueno, los agarran en la taquería, saliendo de algún sitio, pero no, ahí se ha caracterizado precisamente por eso, porque entran a las casas. O sea, ya tu hogar ya no es un lugar seguro donde dirías, bueno, aquí me libro de la muerte, de otros peligros. No, resulta que en ese estado, por lo menos las fuerzas delincuenciales que se mueven ahí, actúan a tu casa, a pedido, a domicilio, desgraciadamente. Y además otra cosa, sigue aumentando el número de policías muertos. Al parecer hasta ahorita Guanajuato es el que tiene el número más alto en policías asesinados. Alejandro. Pero uno de los problemas que yo le veo serios es que se está convirtiendo Guanajuato también en conflicto entre el poder estatal y el poder federal, porque ya el presidente ha dicho en varias ocasiones desde la semana pasada que pues es más bien como un asunto de ellos, y se entiende un poco dentro del contexto de que Guanajuato no es uno de los estados que gobierne Morena, y entonces obviamente venga este rompimiento con el discurso en general de la estrategia de seguridad. Yo creo que más que aventar culpas, el asunto concreto es que la delincuencia organizada sigue poniendo en jaque a los distintos niveles de gobierno, ya sea federal, ya sea estatal o municipal. Y mientras no se redefina la estrategia, lo que ahorita estamos viendo en Guanajuato, que vimos hace unos años en Chihuahua, o en Torreón, o en Guerrero, o en Michoacán, lo vamos a ver después en algún otro estado de la República, porque así se ha dado la evolución y desarrollo de este tipo de crimen organizado. Pero la evolución, entonces, ¿nos esperamos a que pase? Y mientras, ¿qué hacemos los que tienen un negocio o los que tienen que salir a la calle en Celaya? Porque hay gente que no va. Yo creo que la ciudadanía tiene que seguir exigiendo resultados de sus autoridades en los 3 niveles, punto. Y es su responsabilidad, no es responsabilidad del ciudadano. Porque el otro día me preguntaba, creo que mi papá, ¿qué podemos hacer? Presionar, criticar, decir, exigir, pero nosotros no podemos salir con una escopeta en mano o tener armas de alto poder en cada uno de los negocios, sea en Guanajuato, sea en Puebla o en Morelia. O sea, esto es una cosa que le compete absolutamente a la autoridad, ya sea por delitos federales o ya sea delitos del fuero común. El hecho es que son las autoridades. Y el gobierno federal no puede sacudirse esa responsabilidad, porque muchos de los crímenes son en el ámbito federal. Sobre todo el uso de ese arsenal impresionante que hemos visto, que es ya la regla y no la excepción. Pero yo creo, Alejandro, que no hemos dejado de pedirlo. Yo creo que los diferentes medios, las diferentes voces, organizaciones civiles, hemos estado pidiendo que se tomen acciones
no sé, ellos son los expertos en seguridad y deben de saber cuál es el mejor camino para acabar con estos grupos, pero parece que esa parte no la escuchan, Alejandro. No, y en teoría deben de saberlo, pues para eso hay una Secretaría de Seguridad Pública Federal, cada estado tiene sus propias secretarías de seguridad. El punto es que llevamos prácticamente todo el siglo XXI, ya cumplimos 20 años y ninguna administración desde Fox hasta la fecha ha podido encontrarle la cuadratura del círculo de cómo enfrentar a la delincuencia organizada que ya se le subió a las barbas. Liliana. Sí, pero por ejemplo, Alejandro, yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? Mira, en el caso de Guanajuato, tengo presente en Celaya manifestaciones. ¿Por qué? Porque se ha dado ahí el asesinato como por gremios, talleres mecánicos, vulcanizadoras, se ha atacado lo del huachicoleo, pero ¿qué tiene que hacer entonces la gente? O sea, ya le han reclamado en el caso de Celaya a la presidenta municipal, se quejaba mucho la gente de que no oía, porque no veían cambios, ¿no? Cambios positivos. Al contrario, cada vez se han ido agravando más las cosas. Entonces, tú como ciudadano, ¿qué tienes que hacer para que te escuchen? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Te pones afuera del Palacio Municipal? ¿Vas a buscar al gobernador? ¿Le mandas cartas al presidente? Yo, por ejemplo, en ese estado, ya no sé qué tiene que hacer la gente. Viven aterrorizados día con día. El presidente se acaba de quejar de que no hablamos de Guanajuato, los medios. Ah, sí, cierto. Dijo, es que a Guanajuato nunca lo mencionan. Y yo me quedé pensando, creo que todos los días hablamos de Guanajuato. Creo que no nos brincamos un día en que no haya una nota roja. Sí, lo que él quiere decir es que los medios no critican al gobernador de Guanajuato. Sí, desde luego hablan de Guanajuato, pero no le asocian al gobernador como de alguna forma responsable o le reclaman al gobernador que no lleve a cabo alguna acción definida y contundente contra el narcotráfico y sobre todo contra la violencia, porque él considera que a él sí le reclaman. Entonces, pero claro, el problema no es ese de quién le reclama a quién, sino cómo detener la violencia ahí y en tantos otros lados. Yo les platico el caso de Celaya, porque me consta particularmente. Celaya tuvo una crisis de secuestros. Había mucho dinero en Celaya, familias de mucho dinero por generaciones. Lo único que pudo detener eso fue la traída de parte de un grupo de empresarios muy ricos de un grupo israelí de seguridad. Eso logró que en Celaya se cometieran 0 secuestros. Pero una vez que el grupo de empresarios ricos, muy ricos, pues fue envejeciendo y fue cambiando de líderes, decidieron mejor mudarse a Estados Unidos, en lugar de seguir pagando a un grupo extranjero para que les diera seguridad. Pero solo así, solo trayendo a un grupo extranjero, lograron seguridad en Celaya. Alejandro. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, yo creo que hay que reconocer que muchas veces es necesaria una estrategia por corporaciones que en otros países lograron controlar la delincuencia? Ya este tipo de asesoramientos los veíamos desde principios, valga nuevamente el término, desde principios del siglo XXI, que ya se oye así como, no, cuando iniciaba el siglo, se oye un poco duro, pero llevamos ya 20 años en este siglo. Acuérdate que Giuliani, me parece que también en un momento dado asesoró a la policía de la Ciudad de México. Luego también, no me acuerdo qué famoso oficial de los que combatieron a Escobar, también en algún momento, no sé si con Mancera o antes, vino también a ciertas asesorías contra la delincuencia. Es decir, yo no lo veo mal, y si ha resultado, yo creo que tendríamos que seguir apostando, porque quizá aquí ya solo estamos dando vueltas en círculo, porque es un hecho. Todavía seguimos el debate de si la Guardia Nacional es ejército, y solo es un eufemismo, que si de todas maneras es Guardia Nacional, pero lo vas a sacar a las calles, y entonces se está debatiendo eso en el Congreso, lo mismo que se debatía en el de Peña Nieto o en el de Calderón. Insisto, ahí sí no hay diferencia de color ni de bandera partidista ni de gobierno.
Los tres han utilizado el ejército, lo han llevado a las calles. Ahora se llama Guardia Nacional, perfecto, pero es el ejército. Y por otro lado, pues quizá la estrategia tampoco ha funcionado, la de los abrazos y no balazos, o la de atender a las causas, como dice el presidente. A mí me parece que atender a las causas es una gran medida si tienes la paciencia de esperar unos 30 o 40 años, porque no vas a empezar hoy voy a empezar a dar dinero para que los chavos estudien, generar recursos, generar trabajo, porque para que veamos el resultado de esa estrategia, insisto, tiene que pasar 1 o 2 generaciones cuando menos. Sí, y hay una generación de delincuentes que tiene ese tiempo, ese plazo, 25 años de estar rigiendo o manejando un negocio extremadamente redituable, que les da recursos para armar todo un ejército y mantener todo un mundo clandestino de actividades económicas de todo nivel, y sobre todo hasta labor social se lleva a cabo. Entonces, nada de lo que haga el gobierno en el sentido de mejorar el trato o las perspectivas para los jóvenes va a modificar este hecho. Liliana. Yo recuerdo que cuando estuvo Giuliani, en conclusión lo que dejó aquí en México era que se les diera mejor sueldo, en este caso a la policía, ¿no? O a las fuerzas de defensa de nuestro país, que era lo que tenía que mejorar para que fuera un estímulo que hiciera que todos estos elementos rindieran mejores resultados, ¿no? Y también se llamó al general Naranjo, si no me equivoco, claro, de Colombia, para que viniera a dar esa asesoría, pero en concreto así los cambios que se dieron, pues no podría decir nada. Una recomendación de Giuliani fue el hacer el perfil de los ciudadanos para investigar y detener a aquellos que respondieran al perfil del delincuente. Esto se vio como una especie de discriminación, sobre todo de clases sociales, y que no hubiera rendido en México, lo que sí le sirvió desde luego en Nueva York. Pero si tenemos ya 18 años discutiendo que si el ejército en las calles, que si no el ejército en las calles, que si la Policía Federal, que si la Guardia Nacional, si no nos podemos poner de acuerdo en eso, pues menos en combatir a la delincuencia. Jaime, saludos. Una solución sería que la policía actuara como en Estados Unidos, sin miramientos contra la delincuencia. Gonzalo. Ya también son muy cuidadosos de seguir la ley, de leerle sus derechos, de no entrar en residencias sin orden judicial. Lo que pasa es que la orden judicial se da de inmediato para poder hacer un registro. Es decir, no tienen que acudir ante un juez ni nada. Todo está automatizado. Y claro que si cuidan los requisitos en un arresto, el personaje está condenado en la semana siguiente, ya está bajo juicio. Y además, yo creo que si algo es importante aquí es que la autoridad es incapaz de, no quiere ejecutar la ley, no quiere ejercerla. Ese es un gran problema, porque si hay un marco que regula, son las leyes. Tú como gobierno tienes derecho de aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias, que eso lo oímos muchas veces, pero nunca lo hacen. Entonces, nos debatimos entre aplicar la ley y la otra es politizar la ley. ¿Qué significa politizar la ley? Que no voy a pasarme, que no voy a detener, digamos, en ciertas circunstancias, porque entonces podría considerarse como represión. Yo creo que un Estado funcional es aquel que aplica la ley sin miramientos. Si esa ley es excesiva, entonces para eso tienes a los legisladores para que regulen la ley y su relación con respecto a la sociedad.
Pero aquí no, o sea, aquí realmente muchas veces preferimos no aplicar la ley por el qué dirán político, valga el término. Gonzalo Escamilla, Alejandro, por favor. Abrazos, no balazos. Son 2 años de gobierno federal y esas fueron las palabras del Ejecutivo. Y ahí los resultados. Seguimos exactamente igual o peor que con Peña Nieto y peor tantito con Calderón, que fue quien inició todo este desastre por una mala estrategia desde el principio. Ya también nos dimos cuenta que los abrazos funcionan cuando tienes una sociedad que respeta la ley, las instituciones y que el gobierno aplica la ley. Ahí sí vengan los abrazos, todos los que quieran. Pero en esta lucha contra el crimen organizado ha fracasado los abrazos, las buenas intenciones, la idea incluso de una amnistía. La amnistía es para grupos que quieren derrocar al gobierno, grupos rebeldes. Pero imagínense, ¿ustedes creen que un delincuente que gana $1 millón al mes va a decir, ay sí, ahora me voy a poner en paz y voy a buscar un trabajo honesto para vivir? Pues no, es delincuencia, no es una fuerza insurgente que quiere cambiar el país a través de derrocar al gobierno. Esa es una gran diferencia. La amnistía no funciona así, o al menos yo creo que no va a funcionar, porque el crimen organizado jamás va a dejar su negocio. No hay nada que supere lo que ellos ganan por el tráfico de drogas, de extorsión, el derecho de piso y demás. Ramón Velarde Beltrán, en Guanajuato, el gobernador es el responsable, porque se le salió el control de las manos, sin estrategias de seguridad. Pero si el gobernador no puede, para eso está el gobierno federal, para apoyarlo y que se pueda.